hablamos con el doctor Jorge Arena. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? El gusto de siempre charlar con ustedes. Por favor, el Por gusto. teléfono o como sea, siempre tratamos de acompañarlos. Está buenísimo y te agradezco realmente, enormemente el contacto, porque así como muchísima gente, si bien se ha hablado mucho de este tema, me imagino que muchas pacientes tuyas y no pacientes te deben haber consultado muchísimo sobre la información que se divulgó. Tremendo. A ver. Tremendo. El impacto que ha tenido en estas semanas ha hecho desempolvar los libros de química a muchas personas y a muchos médicos también. Incluso a todos nos preocupó porque no son circunstancias del manejo cotidiano, ¿no? O sea, y ahora todo el mundo está hablando de los trialometanos como de todos los días, ¿no? Como en algún momento se hablaban de los PCR, y eso es la sociedad que tenemos, la sociedad de la información. Sí. Pero podemos resumir más o menos, bueno, buenas tardes a todo el equipo. Jorge. Bienvenido. Muchas gracias. Hola, Jorge. No, gracias a ustedes por considerarme. Hablar de malformaciones es un tema muy complejo, ¿verdad? Y es una ecuación que tiene múltiples factores. No es fácil decir tal cosa produce malformaciones. Pocas cosas en la historia de la medicina se ha determinado que tengan un impacto biunívoco, ¿verdad?, de efecto-reacción en la producción de malformaciones. Para que ocurra una malformación, tiene que haber, primero que nada, una mujer embarazada, en un momento vital, porque no pasa durante todo el embarazo, sino que ocurre fundamentalmente durante el primer trimestre, que es cuando se asegura la forma y la función inicial de la mayoría de los órganos y sistemas. Bien. Tiene que además acontecer una dosis de una sustancia que en forma conocida establezca una exposición prolongada. Y a su vez tiene que haber un organismo vulnerable. Ya ahí mencionamos 4 o 5 variables de esta ecuación. No es lo mismo chocarse contra un trialometano en una indicación, ¿verdad?, puntual, que hacerlo en forma sistemática. Voy a poner un ejemplo más de la vida cotidiana. Dale. Todos sabemos que la exposición a los rayos X puede ocasionar malformaciones, pero si tenemos una paciente embarazada que necesita una placa, asumimos los riesgos por un accidente de tránsito, por lo que sea, ¿verdad? O todos sabemos que determinados medicamentos pueden producir malformaciones. Y si no hay más remedio que recibirlo, a veces en el balance riesgo-beneficios se opta por eso. Ah, claro. ¿Qué pasa con los trialometanos famosos y con otras sustancias como el arsénico, que también está presente en el agua corriente, en el agua que tomábamos hasta hace unos meses? Arsénico, mínimas cantidades de arsénico hay porque son el producto de determinados metales que están en el agua. Y no por eso tenemos que hacer alarmismo del tema. Por supuesto, así como pasó con el sodio, ahora se está viendo que hay un incremento en los trialometanos en el agua que llega a nuestros hogares por la cañería de OCE. Los trialometanos, entre otras cosas, se producen cuando una solución acuosa se enfrenta a grandes cantidades de cloro. ¿Me explico? Sí. Si hipercloramos el agua, un residuo químico de eso son los trialometanos. Es verdad que los trialometanos, en determinadas dosis y en una exposición prolongada y en un momento vulnerable, pueden asociarse a determinadas malformaciones de la cara, de la retina, del sistema nervioso central y del aparato cardiovascular. Ahora, esas dos variables no se pueden sumar en forma rectilínea. Por ejemplo, se producen trialometanos cuando cloramos las aguas de las piscinas. Sí, estaba pensando en eso. Ese es el ejemplo más claro. Hay una cantidad enorme de trialometanos en el vapor de agua de las piscinas que están cloradas y calefaccionadas. Sí. ¿Verdad? Hay mucha gente, muchas embarazadas que se han bañado durante toda la historia
y han recibido los mismos trialometanos a los cuales van a estar expuestas en mayor o menor medida ahora. Una de las variables que hace que los trialometanos sean más susceptibles a producir daño es la temperatura, ¿verdad? O sea, cuanto mayor es la temperatura del agua, más riesgo de que puedan actuar en un momento de vulnerabilidad del embrión. Por eso hay una serie de precauciones, ¿verdad? Disminuir el tiempo de exposición al baño, evitar la exposición a agua a elevadas temperaturas, ¿verdad? De esa forma, bueno, vamos por un camino de mayor seguridad. Por supuesto que queremos que el agua... Sí. Porque quiero detenerme en una cosa que dijiste que se me vino de golpe a la cabeza, más ahora que se vienen las vacaciones de los niños y todo eso. Digo, estamos hablando de agua de una piscina que tiene un montón de cloro y además genera una especie de vapor, y más en esta época donde de repente hay muchos hoteles que tienen piscinas climatizadas. ¿Qué pasa? Pero ¿qué pasa con los niños? Bueno, la mayoría del agua de esas piscinas no proviene de la cañería. Sería muy caro para los que tienen piscinas llenar con agua de OCE, ¿verdad? Por supuesto. Llenan de agua de surtientes, de pozos, etcétera, que se compra. Pero luego se mantiene. Pero además tiene cloro. Pero claro que tiene cloro. Y históricamente siempre tuvo cloro. Y ahora no va a tener más cloro que antes. Y se le eleva la temperatura. Y ahí hubo trialometanos. Igual el daño no es sobre niños. Estamos hablando, Luis, daño está perfecto, pero pensando en las vacaciones, quise preguntar sobre los niños. Está buenísimo lo que preguntás. Sigamos con las embarazadas. Sí, pero me explico, está bueno lo que preguntás porque el terror empieza por ahí, pero todos hemos ido a piscinas que han estado cloradas, no con cloradores salinos, que es lo que se usa más frecuentemente ahora, le ponían cloro, ¿verdad? Y la temperatura se elevaba. Entonces, ¿qué le podemos aconsejar a las embarazadas? Bueno, primero que nada, no consumir agua. Mucho menos calentada. Estamos pensando en calentar el agua para el mate. Ya habíamos hablado de que eso no ocurra. Para que no haya malformaciones, para que disminuya la exposición al factor de riesgo. Es poco probable que por el tiempo que esto ocurra, nosotros estemos en riesgo de las 35.000 nacimientos que acontecen al año, ¿verdad? Es poco probable que podamos ver, gracias a Dios, ninguna malformación ocurrida por una elevada exposición a los trialometanos. Lo que aconsejamos es, en la exposición externa a agua caliente, o sea, en la ducha, bueno, disminuir el tiempo. A menor exposición, menor riesgo de daño. ¿Verdad? Perfecto. Claro. Bien, perfecto. Jorge, cuando tengo una alternativa, sí. Sí, hablando de la temperatura, porque justamente el químico farmacéutico que nos visitó la semana pasada había explicado que si vos hervías el agua, los trialometanos llegaban casi a desaparecer. Entiendo entonces que lo conveniente sería hervir el agua, pero dejarla enfriar a la hora de consumirla, no consumir bebidas calientes. Bueno, capaz que estamos... O sea, más allá de que desaparezcan los trialometanos, también tenemos la elevada exposición al sodio. Me parece que pudiendo evitar consumir agua por ahora, por vía digestiva, aún no la tenemos que hervir. O sea, usarla para el uso doméstico sin misterio, sin miedo y para bañarnos. Pero hoy por hoy podemos, por un tiempo más, que creo que no va a ser mucho y ojalá no lo sea, evitar porque también le sacamos los trialometanos, pero igual tenemos un poquito más de sodio. Claro. ¿Me explico? O sea, diferenciemos el usar el agua a tomar el agua. Me parece que en este momento sí, el consejo es no tomemos agua y menos calentemos el agua para el mate. Igual cuando se llega a hervir, los trialometanos no desaparecen, pero disminuyen significativamente. Lo sabe más un químico que nosotros, por favor. Jorge. No pretendemos superponernos, pero no se olviden de una cosa, la cantidad de trialometanos también va de la mano de la cantidad de cloro. Y hay una cantidad de cloro incrementada en el agua potable que llega a nuestros hogares. Bien. Jorge, recién decías, el consejo es no tomar el agua hoy, pero me parece que también
podemos aprovechar este momento para aquellas que están embarazadas, sobre todo cursando un primer trimestre y han tomado el agua, darles la tranquilidad de que no necesariamente vaya a suceder algo con sus bebés por haber tomado agua el primer trimestre. La total tranquilidad, ¿verdad? La total tranquilidad de que la chance de daño es mínima. Es mayor si te fuiste un mes todos los días a piscina. O sea, se necesita una exposición de ese grado para empezar a hablar de riesgo, que no quiere decir que acontezca el daño. ¿Me explico la diferencia? Sí, perfecto. O sea, vos podés cruzar la calle todos los días con roja y capaz que nunca te agarra un auto. O podés cruzarla con roja una vez y bueno, y te agarró el auto. Claro. Me explico la diferencia entre riesgo y daño. Clarísimo. Aumentás Increíble el riesgo de la ejemplo. exposición, pero puede no ocurrir el daño. Clarísimo el ejemplo del semáforo, quedó clarito en eso. Sí. Muy claro, realmente muy claro. Bien, me quedo con la respuesta que le diste a Anaí, que es lo fundamental en este caso para tranquilidad de aquellas personas, aquellas mujeres que hoy están esperando su hijo, que están embarazadas. Esa respuesta es fundamental. Es una especie de dar tranquilidad, obviamente, ¿no? A aquellas Totalmente. personas. Sí. Un poco con humor, no, por favor, Sí. que no se malentienda, pero con todo el respeto. Hemos pasado por cosas muy locas en estos últimos años, ¿no? Pero que un médico te recete bañate poco es de las cosas más locas que estamos viviendo y todo en su justa medida, ¿verdad? Un poco estamos ahora con los trialometanos, pero abandonamos, ya no nos preocupamos tanto por la cantidad de sodio, pero no nos olvidemos que la hipersalinización inicial que tenía el agua, ahora no, ahora está un poquito más. Un vaso de agua de la canilla tenía más o menos la misma cantidad de sodio que un vaso de refresco cola o que un vaso de leche. O sea, no estábamos hablando de una cantidad de sodio tan agresiva para el organismo. No sé si me explico con el ejemplo. Sí. No quiero llegar al ejemplo que anduvo por ahí de que, bueno, si te comes un chorizo no te preocupás por el sodio. Me parece que ahí se te va la moto cuando decís eso. Pero si un vaso de agua tiene la misma cantidad que un vaso de refresco cola o un vaso de leche, bueno, tampoco estamos hablando de una cantidad de sodio tan elevada. Sí, si vas a tomar 3 litros de líquido por día, que es lo que recomendamos, bueno, ahí hay una ingesta de sodio que hace a un paciente vulnerable, portador de hipertensión arterial, portador de una insuficiencia renal, lo expone en zona de riesgo. Pero hay que tener también mucho cuidado que lo que pasa en el laboratorio no siempre se puede extrapolar a lo que pasa en la vida cotidiana. O sea, si yo agarro un embrión en una experiencia de laboratorio y veo que expuesto a los trialometanos desarrolla determinadas malformaciones, bueno, ahí hay variables controladas en una circunstancia experimental. Cuando vamos a trasladar esto a la vida común, bueno, ahí empiezan a aparecer otras variables. Algunas variables que aumentan los daños, pero también algunas que son protectoras. ¿Me explico? La inactivación de los trialometanos también es algo que pasa en la placenta. O sea, el bebé, ¿verdad? Yo lo trato de explicar. Es tan difícil hacer por teléfono en la explicación, pero el bebé y la madre están separados y comunicados por la placenta. Cuando los trialometanos llegan por sangre materna a la placenta, parte de ellos los va a filtrar la placenta, porque tiene mecanismos químicos para hacerlo. Lógico. Perfecto. ¿Me explico? Sí. O sea, Sí, clarísimo. la placenta es el gran órgano noble que también ayuda a todo esto. Perfecto. Es complejo. Creo que no hay que infundir miedo y como pasó en la pandemia, ¿viste? En otras circunstancias que no salíamos a la calle, que no respirábamos, y después aprendimos que podíamos caminar por la Rambla y después podíamos en circunstancias abiertas aflojarle un poquito al tapaboca y después pudimos ver que un día tiramos los tapabocas, ¿no? Y ahora quedan en algunos lugares puntuales como es la salud o como deberían ser algunos lugares muy cerrados, pero no infundir miedo, primero que nada. Los obstetras que controlamos a diario embarazadas, vamos a cuidar al máximo esto, vamos a disminuir al máximo
la exposición, vamos a conversar con la paciente, cuánto necesita el agua, ¿verdad? Hay embarazadas a las cuales le puedo decir, mirá, vos podés bañarte en agua salva. Hay embarazadas que ni siquiera pueden llegar a la botellita de agua. Entonces, vamos a sentarlo a pensar y traje de medida y no traje prêt-à-porter para todo el mundo en cuanto a estas medidas y no hacer terrorismo de cosas que, bueno, que son riesgos de necesidad. Jorge, esperemos verte pronto por acá por el estudio para seguir charlando, pero ahora te agradezco muchísimo el contacto. Para mí es un gusto y además en mi debut como movilero de Algo Contigo, pues es la primera vez que hablo desde un auto, ¿verdad? Así que cuando quieran saber del clima y eso, me llaman y entramos. Señores, el doctor Jorge Arena, ginecólogo. Gracias, Jorge. Hasta pronto. Muchísimas gracias. De verdad, el aplauso.